La Corte Interamericana de Derechos Humanos desde sus inicios ha sido un referente en la labor de protección y defensa de derechos en todo el continente. Su vida inicia en 1969, 10 años previo a su instalación en San José de Costa Rica. El Pacto de San José estableció la creación de la Corte como el órgano judicial de protección de los derechos humanos. La Corte y su sede fue definida en 1978, en noviembre, cuando los estados parte de la Convención Americana, reunidos en la Asamblea General de la OEA, aprobaron el ofrecimiento de Costa Rica para ser la sede del tribunal. Al año siguiente, un 3 de septiembre, en un acto solemne en el Teatro Nacional de Costa Rica, se realizó la ceremonia de instalación de la Corte Interamericana, lugar donde 10 años atrás se había firmado el tratado que la vio nacer. Costa Rica donó a la Corte una casa para la sede del tribunal y fue en agosto de 1980 que se celebró el acto inaugural de la sede oficial, lugar icónico que ha sido testigo de la evolución de la defensa de los derechos humanos en toda la región. Para inicios de 1983, el desafío era atender la creciente documentación para el funcionamiento del tribunal, lo que hizo que se creara la Biblioteca de la Corte y luego, en 2013, el Departamento de Archivo. Hoy se caracterizan por gran innovación al crear proyectos como el Buscador de Jurisprudencia, el Tesauro Interamericano, la Biblioteca Digital y el Digesto Temis. El 24 de septiembre de 1982 se emitió la primera opinión consultiva. El 29 de julio de 1988, la Corte emitió su primera sentencia sobre el fondo de un caso contencioso, convirtiéndose en el primer tribunal internacional en analizar la desaparición forzada de personas. Llegó un nuevo siglo y con él nuevos desafíos y cambios. En noviembre del año 2000, la Corte adoptó una reforma reglamentaria en la cual se garantiza a las víctimas una plena participación en todas las etapas del proceso ante el tribunal. Para 2009 se creó la figura del Defensor Interamericano que ofrece asistencia ante la Corte a aquellas víctimas que no cuentan con un abogado que las represente. Asimismo, para 2010, la Corte adoptó el reglamento del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, evitando que la falta de recursos sea un obstáculo en el acceso a la justicia. En 1989 se eligió a la primera mujer jueza, la costarricense Sonia Picado Sotela, quien también llegó a ser la primera vicepresidenta del tribunal y sería hasta las composiciones del 2007 al 2011 y luego para la del 2022, cuando la Corte contaría con paridad de género, teniendo 3 juezas ocupando el estrado. Al cumplirse 29 años de funcionamiento de la Corte, se dan avances en el camino hacia la paridad, cuando en 2008 se eligió por primera vez una mujer como presidenta del tribunal, la jueza Cecilia Medina Quiroga, de nacionalidad chilena. En años posteriores ocuparían el cargo 2 mujeres más. En 2020 fue electa la jueza Elizabeth Odio Benito y 4 años más tarde la actual presidenta, la jueza Nancy Hernández López, ambas costarricenses. La Corte Interamericana desde 2005 decidió ser un tribunal de toga y mochila, pues identificó la necesidad de difundir y acercar más su quehacer a los diferentes actores de los países de toda la región. De ahí nació la idea de celebrar periodos de sesiones fuera de su sede. Desde su creación, la Corte ha supervisado el cumplimiento de las reparaciones ordenadas en sus sentencias y de las medidas provisionales que adopta trabajando mano a mano con los estados de la región y actores nacionales. Directamente en terreno busca recabar información, conocer realidades y observar de primera mano la implementación de sus decisiones.
Esta corte a lo largo de sus años se ha preocupado por mantener un constante diálogo con los otros dos tribunales regionales de derechos humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Como prueba de esta alianza, en julio de 2018, los tres tribunales firmaron la Declaración de San José. El edificio de los dioses ha sido testigo silencioso de la historia y trayectoria del trabajo de la Corte. Con el paso del tiempo, el tribunal ha ido creciendo y con él sus instalaciones. En 2001 se adquirió una casa cerca de la sede donde se instaló la biblioteca y para el 2004 se inauguró un edificio anexo a la sede original, en el que se construyó la actual sala de audiencias. Para el 2008 se anexó otro edificio que incluye la sala de deliberaciones y oficinas para jueces y juezas. Asumiendo el reto y responsabilidad de una justicia sostenible, la Corte inició en 2022 la ejecución de su política Corte Verde, la cual implicó cambios en su edificio para disminuir la huella de carbono y un cambio a la energía renovable. En la actualidad, el tribunal produce por medio de paneles solares el 80% de la energía que requiere para funcionar. Los últimos años han dado paso a una corte cada vez más cercana a las personas a partir de su compromiso firme con la educación. En 2019 se iniciaron los procesos de capacitación que resultarían en el Centro de Formación en Derechos Humanos y la apertura de su aula virtual en 2023. La Corte respondió al llamado de las redes sociales y desde entonces, por medio de diversas plataformas, comparte activamente contenido, garantizando su voz y alcance a todos los rincones del hemisferio. La creación del canal de televisión Corte IDH-TV refleja el compromiso del tribunal de cada vez ser más accesible para todas las personas de la región. Hoy la Corte celebra 45 años de instalación, abrazando los hitos que ha representado su trabajo y los retos que implica su labor a futuro. El norte sigue siendo el mismo, la defensa de los derechos, y en el corazón de su mandato, las personas. Corte Interamericana de Derechos Humanos, 45 años protegiendo derechos.